Emprender da mucho miedo, pero eso no te puede paralizar. Hola, yo me llamo Ana Lourdes Corvo Ladrón de Guevara, vivo en Campeche y tengo una agencia de viajes. La agencia de viajes la emprendí hace 2 años. Es el sueño de mi vida. La verdad, de emprender, la parte difícil es empezar. Entonces el miedo no te puede paralizar. Debes de salir adelante, buscar qué es lo que a ti te gusta, en qué eres buena. Aquí te cuento mi historia. Yo hace como 4 o 5 años empecé a viajar. Amistades se me empezaron a sumar a mis viajes y cuando me di cuenta yo ya hacía viajes para todo el mundo y no, como tal, no ganaba dinero ni hacía nada con ellos, simplemente era que a mí me gustaba. Eso es lo que tienes que hacer, buscar un fuerte de lo que a ti te gusta para lograr emprender. Tienes que buscar tu sector de mercado, tienes que ver en qué eres bueno. En mi caso fue ser viajera y a la vez de ser viajera me convertí en agente de viaje. Mis amistades me decían, hazlo, hazlo, y algo a mí me detenía. Te comento, hace 5 años y mi agencia tiene solamente 2. Yo empecé, así como te digo, buscándole viajes a las demás personas. Pero llegó el momento en que yo decía, no, pues ya le busco viajes a todo el mundo, mejor ya yo busco mi ganancia, vamos a decirlo así. Cuando yo seguí en este proceso, a mí el único miedo que me detenía es que yo anteriormente había tenido un negocio, que ese negocio realmente lo puse así por decir, yo quiero emprender, y no fue de la mejor manera porque no lo hice con una estructura, no lo hice en algo que yo dijera que era buena, simplemente lo hice porque yo quería emprender. En ese entonces obviamente no iba a funcionar, pero ya cuando ya tú sabes en qué eres bueno y en lo que decides emprender, ahí eso cambia. Entonces en ese momento yo me dediqué, dije ya, no puedo seguir esperando, es el sueño de mi vida, lo voy a hacer. Y eso hice. Empecé buscando qué es una agencia de viajes, cómo se constituye, de qué manera yo puedo hacer para encontrar mis operadores y que sobre todo sean confiables, porque en el ramo de agencia de viajes el principal problema es que hay mucha desconfianza por el tema de que son cosas de palabra. Entonces yo me dediqué a buscar todo eso y con calma, con paciencia y sin desespero, logré encontrar todo lo que yo quería. También encontré un grupo de personas muy buenas, ya gente de viaje, amigos míos actualmente, que me ayudaron en todo el proceso de inicio. Ya con todo eso logras encontrar, en mi caso, como comenté, el sueño de mi vida. Después de que ya la tienes constituida, tienes que ganarte una confianza en los clientes. Ya lo logras y adicional tienes que bueno, en mi caso yo me dediqué a subir redes sociales, en mi caso principalmente TikTok, porque me ayuda a conectar con más personas. No es solamente emprender y quedarse ahí paralizado de que, bueno, ya emprendí y listo. No, también tienes que ver de qué manera puedes seguir adelante y aumentando tu cartera de clientes o depende del giro de negocio, ¿no? Pero en mi caso es cartera de clientes, operadores, demás. Todo eso me ayudó y me sigue ayudando el perderle miedo a las redes sociales, el perderle miedo a la gente, sobre todo a la gente, porque uno a veces tiene miedo y pena y vergüenza de decir, ay, es que tengo un negocio, ¿quieres participar en mi negocio? ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres hacer lo otro? No, no tengas miedo, sigue adelante, es constancia, sobre todo es constancia y no te des por vencido. Uno de los principales miedos que yo lo comento en mis redes sociales que yo tengo es que a veces no te das cuenta y de un momento a otro no te caen reservas, por ejemplo en mi caso, no te caen reservas y dices, chispas, ya no voy a seguir porque pues ya no tengo. Pero de la nada te van a caer y te van a caer, es constancia, es estar trabajando y trabajando y trabajando y va a llegar el punto en que va a ser algo solvente. La mente es muy fuerte y uno de los principales problemas al miedo es ese. Tu mente siempre te va a decir, no puedes, pero porque tu mente te lo diga no significa que no va a ser así. Tú tienes que seguir adelante. Es cierto que en algunos casos el miedo no solamente es la mente, sino que también te paraliza o algo así. Y en esos casos tienes que empezar a pensar en otras cosas que puedes resolver, dejar el problema aparte y después volver al problema. Eso te va a ayudar a que
simplemente te desahogues de ese problema por un rato y después vas a ver que le vas a encontrar solución. Y te digo, la mente es muy difícil de controlar, entonces siempre piensa positivo, el miedo siempre va a estar, pero que no te paralice. En el caso de los miedos, para saber si realmente te está paralizando porque es una amenaza o no, tienes que pensar, por ejemplo, cuando subes a un tobogán, llegas a la cima y te paraliza el miedo de que estás arriba, hay vértigo, hay estrés, te sientes mal, ¿no? Pero cuando te tiras lo sientes muy bien. Ahí tienes que ponerte a pensar que realmente ese miedo te está paralizando porque, o sea, es un problema real o simplemente es un problema que después te va a crear una recompensa. Esa recompensa es la que tienes que pensar. Si ya ahora un problema se convierte en una situación mala o riesgosa para ti a largo plazo o incluso a corto plazo, ahí sí piénsatelo 2 veces. Cuando yo empecé a estudiar, yo estudié contabilidad, yo no estudié agencia de viaje, y cuando yo empecé a estudiar a mí se me dificultó el inicio. Eso fue muy difícil, pero eso no significa que me iba a detener. Ya había empezado y ya tenía que continuar. Y así siempre ha sido mi filosofía. Si empiezo algo, tengo que terminarlo. Y lo mismo sucede cuando intenté emprender en la agencia de viaje. Se me complicó al inicio el empezar, como dije anteriormente, ¿no? El empujoncito que gracias a mis amistades y demás me lo dieron y me ayudaron y llegué hasta donde estoy ahorita. Entonces es ahí donde está. Ahí fue muy difícil, pero se logró y ya tengo mis recompensas por eso. Yo soy una persona muy nerviosa, muy nerviosa, y el miedo a equivocarme con los clientes sucede todo el tiempo. Incluso simplemente estoy haciendo una reserva y yo así de, estoy reservando el hotel correcto, pero eso, volvemos a lo mismo, es la mente. La mente siempre está jugándote una mala pasada. Entonces tú tienes que controlar tu mente a que no sucedan este tipo de cosas. Y tristemente siempre van a suceder problemas, pueden ser por ti o ajenos a ti. El problema no es el problema, sino la solución que tú le des. Tú tienes que buscarle soluciones de cualquier manera, como sea, pero tienes que solucionarlo, porque a veces simplemente pierdes un cliente, ese no es el caso. Entonces tienes que controlar tus emociones para que en el momento que sucedan estos problemas ya tengas una capacidad de resolución más fácil y estés pensando realmente en cómo resolverlo que en el estrés de lo que te causa el problema. Principalmente paciencia. Es muy difícil porque te vas a encontrar de todo. Por suerte, para mí, he tenido personas que más dan gracia que problemas en sí. Pero realmente cuando te encuentras con una persona problemática o con situaciones ajenas a, o sea, que ya viene estresado o demás, simplemente tú cálmate, relájate tú, porque si se estresan los dos va a ser el problema y va a aumentar. Entonces relájate, cálmate y mantente tranquilo. Lo que yo le diría a alguien que está empezando a emprender o que quiere emprender es: hazlo, no lo pienses más, es el momento, siempre va a ser un buen momento para emprender. Solamente piensa y eres bueno en ello, tienes que hacerlo. No puedes crear un negocio de la nada sin tú ser consciente de que ese negocio no es decir, yo tengo un estudio de pilates, voy a trabajar de eso. No, es pensar, buscar costos, materiales, todo lo referente a, para que te sea más fácil, conozcas el mercado y puedas sobrevivir a la competencia, porque también vas a encontrarte mucha competencia, vas a encontrarte muchas cosas. Entonces, la mejor manera es conocer qué es lo que estás haciendo. Hace tiempo tuve un cliente que la verdad, un amor de persona, y era una señora de 80 años. Esa señora le ha tenido miedo toda su vida a viajar, y a los 80 años se atrevió a viajar. Pero lo hizo, disfrutó su viaje, regresó y me contó todo su viaje y sus anécdotas, y tristemente se arrepintió. Bueno, no se arrepintió, pero dijo, ojalá lo hubiera hecho antes. Ese es el mensaje que le quiero dejar. No dejen las cosas para lo último, no dejen las cosas para después. Háganlo ahorita. Ahorita es el momento siempre ideal para hacerlo. Ya después sí lo pueden hacer y puede que dé el mismo resultado, pero no lo pienses tanto. A lo mejor lo puedes hacer ahorita y te va a hacer mucho mejor. En el mundo existen muchas culturas
culturas, gastronomías, muchas cosas que nosotros no conocemos porque nosotros vivimos en un lugar en específico. Entonces a mí me gusta y siempre me ha encantado de los viajes el conocer algo fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados. Al principio no te das cuenta, pero después ves cómo tu mente se abre. Entonces por eso a mí me gusta enseñarle a la gente a viajar. Yo quiero que todo el mundo viaje para que así puedan conocer otras cosas y otras culturas y otras formas de vivir increíbles que nosotros no conocemos y no vemos a simple vista. Lo vemos en las redes sociales a veces, pero las redes sociales no son lo real. Entonces tienes que verlo, vivirlo por ti mismo para que veas cómo vale la pena. Nunca vas a regresar igual de un viaje. Vas a ver cómo vas a cambiar no solo tu mentalidad, sino tu forma de vida. Por ejemplo, en mi caso, yo cambio, por ejemplo, las comidas. Ahora en mi casa, antes se comía pura comida mexicana, ahora se come comida de varias partes del mundo porque fui a esos lugares, me gustó y la recreé. Tú decides cómo vivir y el miedo no te puede paralizar. Yo decidí vivir viajando. Si gustas, te puedes unir a mis viajes. En redes sociales me puedes encontrar como Ana Corvo en Instagram, Ana Corvo Travel en TikTok y en Facebook como Lars Travel. Yo soy Ana Lourdes Corvo Ladrón de Guevara y esta es mi historia emprendiendo. Espero escuchar la tuya pronto.